doctor Héctor Paglia. ¿Cómo está? Un abrazo, mucho gusto, que tenga lindo año, hace mucho que no nos vemos. Igualmente, Alfredo, que sea un buen año. Un gusto verlo y compartir con su audiencia. Siempre el deseo es que tengamos un lindo año, ¿no? Pero... Pero estamos en Argentina y estamos en el mundo. Está todo muy convulsionado, Alfredo. ¿Y habrá un nuevo Libra? Yo creo que estamos asistiendo a cuestiones que realmente son paradójicas, porque yo me preguntaba el otro día, ¿qué es más difícil? ¿Mantener la credibilidad o recomponer las reservas? Es un dilema que tiene hoy el gobierno, porque frente a esto que no termina de aclararse, que usted menciona vinculado a la criptomoneda que lanzó el presidente y que terminó, como ya todos sabemos, esto va teniendo un impacto sobre la realidad económica, porque si no se aclara bien y esto queda en la nebulosa y la duda de la mentira, dice cuán cierto es lo que está pasando en la economía o lo que nos cuentan que está pasando en la economía argentina. Pero sea como sea, doctor, internacionalmente vamos a terminar siendo responsables nosotros, pagando todo, ¿eh? Bueno, indudablemente que Argentina... Aunque no haya una sanción desde el punto de vista penal, económicamente es nefasto para nuestro país. Bueno, el actual ministro en su gestión de Economía, en su gestión anterior, sí, tomó un crédito incluso en el cual se violaron hasta los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional, y Argentina ya lo renegoció 2 veces, está en vías de renegociarlo por tercera vez, reconociendo tácitamente al pagar los servicios de intereses y sentarse a esta mesa de negociaciones que el crédito es contra el país. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones con usted. Un presidente nunca se despoja de su investidura, claro, y por lo tanto todos sus actos, buenos, malos, irregulares, comprometen los destinos de la patria. Ahora, doctor, nosotros seguimos hablando permanentemente que hay que bajar la edad para imputar a los menores, los delitos, los robos, los escándalos, pero nada decimos de los ministros de Economía que toman deuda, nada decimos de que nos consolidan la dependencia, nos alejan de la libertad, nos alejan de la calidad de vida que supimos tener los argentinos. Mire, el endeudamiento de un país está en función de la aplicación de ese endeudamiento. Sí, sí. Si usted se endeuda para realmente consolidar la infraestructura de un país que permita que su comercio fluya, que los habitantes puedan trasladarse, que la producción pueda llegar a los puertos y a los distintos lugares de destino, es un endeudamiento genuino, sano, que el propio crecimiento productivo del país va a permitir pagarlo. Ahora, pero nada que ver con los si nosotros nos endeudamos con fines solamente financieros, de valorización financiera, después siempre pasa lo mismo, queda la deuda y los fondos que se han tomado no están reflejados en ningún activo del país. Y esto es lo que viene sucediendo últimamente en Argentina, y lamentablemente no tiene un freno, porque hay un gran ausente en todo esto, por omisión o porque se lo esquiva, que es el Congreso de la Nación, que es quien debiera dar la discusión a fondo si estos endeudamientos son factibles o no y con qué fines. Y una vez tomados, controlarlos. Es decir, porque de nada sirve, supongamos que el Congreso apruebe un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y después el ministro, que es afecto a decir que prefiere pedir perdón que pedir permiso, empiece a utilizar estos fondos para mantener artificialmente el valor del dólar. Y es el propio Fondo Monetario Internacional el que lo está planteando paradójicamente en estos términos. Y el gobierno está ahí, la negociación está ahí frenada, porque ¿sabe qué pasa? El gobierno está buscando entre 12.000 y 15.000 millones de dólares, y para que la gente lo entienda, dice que con esos 15.000 millones, el propio presidente lo ha dicho, salimos del cepo, se terminan las restricciones cambiarias, el dólar no vuela por los aires y empezamos a tener una economía nueva de crecimiento. Resulta ser que a raíz del cepo hay 7.500 millones de dólares
de utilidades de empresas extranjeras que no han podido girarse al exterior. Y otros 7.500 millones de dólares más o menos de deuda comercial que no entró en este programa BOPREAL que emitió el gobierno, ni tampoco por disposiciones de sus casas matrices pudieron adquirir dólares financieros en el contado con liquidación. Sí. O sea, le vamos a pedir 15.000 millones al Fondo Monetario para inmediatamente tener una demanda de 15.000 millones de dólares que va a neutralizar esto y nos vamos a quedar con la deuda y no vamos a solucionar el problema. Por lo tanto, acá hay que acudir a una instancia superadora. ¿Qué pasa? Ya sabe usted cuál es mi postura. Por un plan económico que no solamente tenga en cuenta las variables macro desde lo financiero, Claro. sino desde lo productivo. Si no tenemos una Argentina industrial, productiva, exportadora, va a ser muy difícil que este problema, que no es un problema coyuntural, es un problema estructural de la economía, sea solucionado sustentablemente. Bueno, eso es una responsabilidad del peronismo y del radicalismo, a que ambos partidos parecen haber renunciado, doctor, ¿o no? ¿O lo han copado los economistas vendepatrias? Bueno, esa es una evaluación que va a hacer la ciudadanía al momento de votar y va a ver los comportamientos. Indudablemente que si usted accede, por ejemplo, a una banca del Congreso a través de una determinada plataforma, a través de determinadas ideales, no puede después sentarse en esa banca y actuar en forma totalmente Pero en los contraria. partidos políticos ninguno se refiere a esto. Y doctor. lo hemos vivido últimamente con algo que realmente es escandaloso. Quienes propusieron, algunos de los que propusieron, sí. crear una comisión que investigue esta problemática que Así es. hablábamos al comienzo, del lanzamiento, de la promoción o de la difusión, como dice el presidente, de esta shitcoin o memecoin, llamada Libra, quienes propusieron la creación, luego, en un cuarto intermedio, habrán tenido alguna inspiración divina, algo habrá pasado, que terminaron votando en contra de lo mismo que habían propuesto. Y habrán tenido miles o millones de razones. Puede ser cualquiera, esto es tan confuso y tan irracional que da lugar, si no se aclara debidamente, a que uno saque cualquier tipo de conclusión Bueno, o albergue sí. cualquier tipo de sospecha. Pero ya lo hemos visto con un senador expulsado precisamente Bueno, por eso antecedentes hay. Además, hay un antecedente de los 100.000 millones de pesos para el CIDE que pretendía el gobierno y Por que eso, evidentemente Alfredo, se iba a direccionar hacia los hombres. Antecedentes hay. Es lamentable, doctor, porque es como generalizar el fraude, la estafa, el robo y la corrupción. Sí, yo creo que es más grave todavía, es desvirtuar la Constitución Nacional. Sí, doctor. Porque nuestros representantes deben representarnos de acuerdo a los ideales con los cuales se presentan a las elecciones. Entonces, si eso es traicionado, no solamente por negar los ideales, mucho más grave, por actos de corrupción, lo que se está debilitando es el andamiaje de la República y por lo tanto se está debilitando la vigencia de la Constitución Nacional. Pero en este camino se está avanzando y todavía uno no ve que haya, como se dice con los virus de la computadora, un cortafuego que pare esto y ponga las cosas en su lugar. ¿Hemos perdido las convicciones entonces, doctor? Las convicciones. No, yo creo que no, yo creo que... Porque los partidos no elaboran plataformas en este sentido. Bueno, son dos cosas distintas, estimado Alfredo. Yo creo que hay una crisis dirigencial muy grande y hay una crisis de ese elemento esencial de la democracia que es el sistema de partidos políticos que viene siendo bombardeado con intereses muy contrarios a la Argentina desde hace tiempo. Sí, Entonces, es cierto, eso no doctor. significa que los ciudadanos argentinos hayan abandonado sus convicciones. Las convicciones doctor. están. El sufrido ciudadano argentino que padece todo este tipo de políticas tiene íntimas convicciones, cree en la cultura del trabajo, quiere tener un trabajo digno y un salario digno, quiere poder darle movilidad social
a sus hijos y permitirle el acceso a estudios y a estudios superiores. Pero si hay una dirigencia que plancha todo esto y solamente está viendo cómo negocia, y no hablo solo de dirigencia política, acá la reflexión la tenemos que hacer todos, la tenemos que hacer los profesionales, la tienen que hacer los industriales, los empresarios, los comerciantes, los prestadores de servicios, los dirigentes sindicales, sectores del periodismo, o sea, todos los factores de poder o los factores económicos, ya que es sobre lo que estamos centrando en nuestra conversación, deben hacer un mea culpa, un replanteo y buscar un camino de salida. ¿Por qué han caído todos los valores, entonces, muy incierto? Los valores morales en todos los aspectos del país? Es grave, doctor, porque lo que acaba de decir usted es cierto, pero es tan cierto que decimos, no hay valores morales ni en el periodismo, ni en la dirigencia, ni en los empresarios, ni en los dirigentes, ni en los partidos. Es muy grave, doctor. Yo no lo generalizo en las instituciones que usted ha nombrado, sino que a esas instituciones han sido tomadas por asalto por algunos dirigentes que se han encaramado para beneficio propio y acuden a cualquier tipo de recurso, sea lícito o ilícito, tratando de disfrazarlo de lícito cuando es ilícito para poder permanecer y poder acrecentar el enriquecimiento a costa de lo que es el desarrollo del país. Doctor, ¿y el hecho de que Argentina se esté alejando de todas las entidades internacionales es bueno o es malo? Mire, en esto yo creo que hay que ponerlo en un marco más amplio. Una cosa es alinearse en un bloque económico, la Argentina está, y otra es subordinarse o subyugarse y someterse hasta haciendo o mostrando que se es más papista que el Papa. Entonces se cometen errores que ya no solamente lesionan al país, sino que hacen quedar en el ridículo a su más alta clase dirigente. Entonces yo creo que Argentina tiene que evaluar dónde va a estar posicionada y cuál es el grado de independencia con el cual se va a mover. Ahora, si la política es someterse a lo que desde otro lado se diga o se dicte o se haga, indudablemente que van a suceder estas cosas. Pero acá se está favoreciendo, por ejemplo, las inversiones que no son industrialistas, son las inversiones extractivas para llevarnos nuestros recursos naturales. Precisamente estamos ante una situación donde el programa de coyuntura es un programa de valorización financiera. ¿Qué quiero decir? Que haya rentabilidad para las finanzas. De hecho, el último informe del INDEC publicado en los últimos días nos muestra que el sector que más creció en el Producto Bruto argentino ha sido la actividad financiera, que creció un 18%. Mientras vemos por otro lado que hay industrias que reprograman su producción, despiden a empleados, cierran fábricas, etc. Entonces eso está claro. Y en el mientras tanto se ha echado mano a un plexo legal con el RIGI a la cabeza, donde se favorece lo que usted dice, es decir, las grandes ventajas impositivas, de costo de la energía, de costo del transporte, a empresas que simplemente hagan actividad extractiva. Entonces esa actividad extractiva, una vez que termina, una vez que el suelo ya dio todo lo que tenía en materias primas, y se acaba la inversión, y se acaba el bienestar. Pero cuando se trataba esto en el Congreso de la Nación, todo el mundo expresó lo negativo y sin embargo se aprobó en forma unánime. Bueno, están sucediendo esas cosas. El año pasado hemos visto que un poder ejecutivo en el cual tiene poca representación parlamentaria, ha podido sacar pocas leyes, pero las que necesitaba, las justas y suficientes para poner en marcha este programa, que de no cambiar de raíz va a llevar a una nueva crisis en la cual los que van a pagar el pato van a ser siempre los sectores más débiles de la sociedad y la Argentina en su conjunto va
sufrir un retroceso muy importante. Pero ese hecho de no tener presupuesto precisamente lo favorece al gobierno a hacer lo que quiera, lo que están designando hasta los miembros de la Corte Suprema por decreto. Esas cuestiones que, repito, como dije recién, hacen a lo institucional, están marcando la imperiosa necesidad que quienes tengan que actuar y tengan la facultad de hacerlo, lo hagan inmediatamente. ¿Por qué? Porque nombramos jueces de la Corte Suprema en comisión, está bien, dicen van a durar un año, lo que pasa es que ahora con 3 la Corte no puede funcionar. Este apuro por sacar este decreto, en medio del escándalo también de Libra y demás, tiene algunos efectos mediáticos que indudablemente se están buscando, pero lo que sucede en el Congreso también, la discusión parlamentaria, ¿para qué se convocan en las comisiones expertos? Para que manifiesten los pros y los contras de una determinada ley, si después la negociación se hace en otro lado. Es cierto, doctor. Recuerde muy bien, estaba discutiendo las comisiones, el RIGI, y el proyecto de dictamen se estaba elaborando en estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires, fuera del Congreso. Y ese fue el dictamen que en definitiva, de la noche a la mañana, apareció firmado para ser tratado sobre tabla y posteriormente aprobado. Esto se llama corrupción. Esto se llama corrupción si esto es probado tal cual como se lo ha descrito y se habilitan las pruebas suficientes para corroborarlo, y son hechos de corrupción y lo tipificará la justicia de acuerdo a los códigos y a las leyes. ¿Usted lo cree? Yo creo en la justicia, Alfredo. La justicia como institución, sigo creyendo que es el último lugar donde se puede refugiar el ciudadano para hacer valer sus derechos. ¿Usted fortaleció el Banco de la Provincia de Córdoba cuando fue funcionario? Tuvimos un arduo trabajo para evitar que el Banco de Córdoba fuera privatizado. Ya había la decisión de privatizarlo. ¿Y usted peleó por eso? Sí, absolutamente. Y tuve serias discusiones con funcionarios del Banco Mundial que lo que planteaban era que la única salida era o cerrarlo o pasarlo a manos privadas. Cuéntenos un detalle. Y el Banco Mundial trabajaba con un manual en esa época, en el cual la mayoría de los bancos provinciales de Argentina habían sido privatizados, el Banco del Chaco, el Banco Provincia de Santa Fe. El Banco Córdoba, que tiene una estructura que, dicho sea de paso, en la actualidad es una de las más modernas, ha tenido una evolución positiva muy grande el Banco Córdoba en cuanto al avance en sistema, al avance en la llegada al público. Tiene un gran valor, que es la red de sucursales. O sea, si usted dice qué es lo que más vale del Banco Córdoba, no son ni las inversiones que tiene, ni sus depósitos, es la red de sucursales, que es la que le permite captar esos depósitos, llegar al productor, dar un servicio, atender al jubilado que vive distante de la ciudad y poder a través de un banco móvil hacerle llegar su haber, etc. Eso a mí me parecía que no podía renunciarse. Córdoba no podía ceder ante la presión de una moda que en ese momento de los años 90 era privatizar toda la banca pública y que debía defenderse. Y en eso trabajamos. Hicimos un proceso de saneamiento, tuvimos la oportunidad de lograr la aprobación de un plan de regularización por parte de la entonces Banco Central y lo pusimos en un camino que después siguió. Un camino en el cual el banco se mantuvo independiente del Estado, se mantuvo orientado a la producción, orientado a los profesionales. Por eso cuando yo veo que en la ley se aprueba o se excluye al Banco Nación de todo proceso de privatización, y por otro lado rápidamente hay un decreto que ahora ha sido frenado por la justicia, transformándolo en sociedad anónima,
y con la posibilidad de incorporación de capitales extranjeros, digo, bueno, perfecto, todo esto necesita aval parlamentario. Pero me vienen a la mente Vicentín, me vienen a la mente otras cuestiones que digo, creo que tienen que surgir voces que defiendan al Banco Nación para lo que permanezca con los objetivos para los cuales fue creado. Ayornado a estos tiempos, modernizado, con agilidad, con buen servicio, con buenos controles, pero no hacerle perder la esencia. Es el Banco de la Nación Argentina. Desde el vamos, si esto se privatizara, ya estaría hasta vedado que continúe con el mismo nombre. Lo que usted hizo fue patriotismo, doctor. Y lo quiero destacar, lo quiero valorar y lo quiero fundamentalmente comentar de que es un acto de una moral íntegra lo que hizo usted ahí para salvar nuestro banco, porque a su vez me hace recordar lo que me dijo Angelos. A mí me echaron, me quería echar caballo porque no quería privatizar ni el Banco de Córdoba ni la Empresa Provincial de Energía. Yo le agradezco el concepto. Es un patriota, doctor. Creo que sí. Es un motivo de orgullo. Cumplí con mi rol y actué de acuerdo a mis convicciones. Mire si Caputo hiciera lo mismo que usted, doctor. Bueno, son públicas las diferencias que tenemos con el ministro conceptuales. O sea que no creo. Él tiene otra visión de la economía, otra visión del país, otra visión del mundo. Y hablando del mundo, el mundo está en una situación difícil. El mundo está convulsionado, está con un riesgo geopolítico muy grande, con guerras, con problemas en las cadenas de suministro, con un Estados Unidos que vuelve a pretender tener el rol industrialista que perdió en el pasado terciarizando su economía. Por lo tanto, acude a una agresiva política arancelaria, rompe el equilibrio o ese mar calmo que había en el comercio internacional para poder sentarse con fuerza a negociar. Y resulta que a Argentina le ponen aranceles en el aluminio y en el acero y el presidente viaja a Estados Unidos y ni lo plantea. Es el único país al cual Donald Trump le ha aplicado aranceles para negociar, porque lo hace, es un negociador nato Trump. No es que lo hace, pongo esto y de acá no me muevo. De hecho, con México ha negociado, con Canadá está negociando, con la Unión Europea está esperando que asuma el nuevo canciller alemán para también negociar. O sea, un gran negociador. Nosotros por eso yo le hablo de alinearse o someterse. Está en el nivel de sometimiento que quizás ni lo esté pidiendo el gobierno de Estados Unidos. Lo hacemos de antemano, a ver si nos destraba el crédito en el Fondo Monetario, a ver si justificamos una serie de cosas. Pero no hemos dicho una palabra. Ni el embajador, todavía el embajador, el flamante embajador argentino en Estados Unidos, dice, no, dice el presidente Milei, no ha planteado absolutamente nada sobre los aranceles impuestos al acero y a lo mejor... lo que se pretende es que, por ejemplo, en el caso del aluminio, que Aluar desaparezca o que Aluar pase a ser una empresa extranjera. Entonces hay muchas cuestiones que hay que discutirlas y por eso me gustaría ver un congreso a partir del 1 de marzo activo que ponga estos temas sobre la mesa y dé el debate que debe dar y lo haga dentro del Congreso, no en estudios jurídicos que están alrededor de la Casa Rosada. Extraordinario estuvo, doctorazo. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Extraordinario. Mantener nuestros recursos naturales en nuestro poder e industrializarlos es fundamentalmente independencia. Y es lo que usted pretende lograr. Ojalá las nuevas elecciones permitan incorporar hombres de bien como en su caso. Alfredo, un gusto poder siempre expresarme con total libertad con usted. Un abrazo, muchas gracias, doctor.